Hare Krishna. Comenzamos con la lectura del Diario Trascendental, Viajes con su Divina Gracia C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, volumen 1, noviembre 1975 a abril 1976. Capítulo 1. Nueva Delhi y Kurukshetra. Noviembre 26, 1975. ISKCON 19 del Todar Mal Lan, Mercado Bengalí, Nueva Delhi. A las 11:30 am me hallaba sentado en la diminuta sala del templo, cantando frente a las deidades, cuando entró Harikesha. Deteniéndose en la puerta abierta, me miró intensamente a través de sus gruesos lentes. ¿Sabes cómo dar masajes?, preguntó. No lo hice jamás en la vida. Bueno, sube a la terraza del apartamento de Prabhupada y observa la forma en que Upendra le da masajes a Srila Prabhupada. Upendra se va mañana, de modo que alguien más debe dar a Srila Prabhupada su masaje. Osando difícilmente creer en lo que acababa de oír, no esperé ni un instante. Corrí de inmediato calle abajo hasta el número 9, hasta el pequeño edificio de 2 pisos, y subí rápidamente los escalones empinados, pasando por el apartamento en planta baja del dueño del edificio, el señor Mukherjee, pasando el entrepiso, pasando por el piso de Srila Prabhupada y con el último salto hasta la terraza. Era demasiado bueno para ser verdad. Cosas como estas sencillamente no suceden. Mas lo bastante seguro, al salir del exterior de la escalinata, encontré a su divina gracia, vestido con su gamya, sentado en una esterilla de paja, tomando sol. Sus ojos estaban cerrados y Upendra estaba arrodillado delante suyo, masajeando su espalda con aceite de mostaza. Ofrecí mis reverencias y me senté para mirar. Al cabo de un minuto, Srila Prabhupada abrió sus ojos y me miró inquisitivamente. Con un ligero meneo de su cabeza y alzando las cejas preguntó: ¿Qué sucede? Le expliqué que Harikesha me había enviado para aprender a dar un masaje. Está bien, dijo simplemente, y cerró nuevamente sus ojos hasta el final del masaje. Cuando terminó, Prabhupada volvió a sus habitaciones, abajo, a bañarse y a comer su almuerzo. Upendra destinó solo 2 minutos a explicarme algunas de las finas técnicas de un masaje, la cantidad de tiempo destinada para cada parte del cuerpo, el orden correcto para hacerlo y las 2 clases de aceites a ser utilizados. Upendra confirmó que se iría mañana para una tarea de prédica en Fiji, y puesto que Nitai, el otro sirviente de Prabhupada, se había ido a Bombay a renovar su visa, Srila Prabhupada necesitaría de alguien que le diera su masaje del mediodía y de la tarde, al menos mientras se quedara en Delhi. Harikesha estaba completamente ocupado transcribiendo las cintas de Srila Prabhupada y cocinando, de modo que no podía hacerlo. En esas circunstancias, tal parecía que yo era el único disponible para ejecutar este servicio personal. Aparentemente, temprano a la mañana, Srila Prabhupada y Harikesha habían conversado sobre la forma de implementar su masaje matutino. Su divina gracia me había observado custodiar la puerta y recordarme de Australia. Pensó que yo podría hacerlo. Me vio actuar como director del templo en Brindavan hace 2 meses, cuando tuve un intercambio de alguna manera violento con un joven bengalí. Solo se resolvió por la intervención personal de Srila Prabhupada. Pese a ello, Prabhupada había decidido darme una oportunidad. Regresé al templo incapaz de asimilar mi buena fortuna. Me siento aprensivo, pero extático, ante el extraordinario giro de los hechos. Como se me solicitara
regresé a las habitaciones de Srila Prabhupada a las 9 p.m. Era la primera vez que estaba en las habitaciones de Prabhupada a una hora tan tarde. Al verlo sonriente y relajado, sentando y cantando con sus sirvientes, ser parte de eso era un privilegio con él que nunca había soñado. Al cabo de unos minutos, Srila Prabhupada se retiró a su dormitorio y Upendra me hizo una señal de que lo siguiera. Mientras Upendra estaba parado al lado de la cama, masajeando a Srila Prabhupada, miré a través de la semioscuridad del recinto. Upendra explicó que era lo bastante grande. Prabhupada le permitía a sus sirvientes sentarse con las piernas cruzadas a su lado. Con esta cama eso no era posible. Prabhupada dormitaba ligeramente mientras Upendra apretaba y amasaba cuidadosamente la piel de sus miembros y pies. Tras unos cuantos minutos se puso de costado y Upendra trabajó en su cadera izquierda. Esta cadera a veces se entumece debido a la mala circulación sanguínea. Upendra me contó, susurrando, que en una ocasión, mientras estaba dando su masaje nocturno, Prabhupada había comenzado a roncar, de modo que él dejó su tarea para salir de la habitación en puntas de pie. Justo cuando llegaba a la puerta, la voz de Prabhupada emergió de la oscuridad. «Oh, ¿ya terminaste?». Hizo que Upendra regresara a la habitación a continuar con el masaje. No hay un tiempo establecido. Uno simplemente continúa hasta que Prabhupada, despertando, le dice al sirviente que puede retirarse. Luego, por lo general, él se da vuelta para dormir nuevamente por un breve tiempo antes de levantarse a comenzar con sus escritos de la noche. Al cabo de solo 10 minutos, Srila Prabhupada pronunció un amable señalando que la sesión había terminado. Salimos del dormitorio y Harikesha nos escoltó fuera del apartamento y cerró. Nunca esperé que se me presentara semejante oportunidad en mi camino. En el Shastra se dice que si quiere un momento de asociación con un devoto puro, es suficiente para concedernos la perfección de la vida, y que tal asociación es raramente lograda. Nunca soñé en ser el receptor de tal buena fortuna, incluso después de vidas de prestar servicio devocional. Todo ha ocurrido simplemente por el arreglo de Sri Krishna y la misericordia sin causa de Srila Prabhupada. Excitado y alborozado, corrí de inmediato al depósito de libros de Nueva Janat, un pequeño local en la esquina, al lado de la confitería de Natu, y compré un anotador en blanco. Aunque mi nueva ocupación solo será por un par de días, mientras Prabhupada se quede en Delhi, he decidido llevar un diario de hechos para que en el futuro tenga algo para recordar esta rara chance de servir personalmente a su divina gracia. Noviembre 27 de 1975. Mientras Prabhupada salió a pasear por la mañana, limpié su apartamento. Es una residencia pequeña, de 4 habitaciones, muy básica, pero con recintos adecuados. La entrada desde la escalinata permite el acceso a la sala principal, que mide unos 20 pies por 10. Quité el polvo a los pocos muebles, incluyendo el asiento de Prabhupada y el pequeño escritorio en el cual pasa la mayor parte de su tiempo, ya sea recibiendo invitados o traduciendo durante la noche. Di un rodeo por la parte trasera y subí directamente a la habitación de los sirvientes, donde están Harikesha y Hamsaduta. El dormitorio de Prabhupada, del mismo tamaño que el de ellos, se halla al lado. No me llevó mucho tiempo el cambiar las sábanas de la pequeña camita y refregar el diminuto baño en suite.
Yendo por detrás de la habitación de los sirvientes, salí a un angosto pasillo hasta la pequeña cocina. Limpié sus bancos de piedras no lustradas y paredes azulejadas con cerámica blanca y barrí el estrecho balcón de atrás, donde Jarikeya prepara la mayor parte de sus comidas sobre un hornillo a carbón. Por último, fregué los pisos, todos de mosaicos amarillo común y pintas de mármol, en su mayor parte expuesto, salvo por la alfombra delgada de algodón o duri en la sala de estar. Terminé mucho antes de que su divina gracia retornara de su caminata diaria. A las 11 a.m. fui hasta el piso para mi primer día como masajista. Entré justo cuando Srila Prabhupada le estaba dando sus bendiciones a Upendra para el éxito de su nuevo cometido de prédica en Fiji. Luego de recibir la guirnalda de Prabhupada, Upendra partió para el aeropuerto. Mirándome, Prabhupada casualmente movió su cabeza de lado a lado, indicando que ya era la hora de su masaje. Prabhupada fue hacia la terraza y se colocó su gamya. Yo tenía puesta la mía. Al sentarse en la esterilla de paja, todas las instrucciones que Upendra me había dado giraban en mi mente. Ahora me tocaba a mí. No hubo ensayo, ni sesión de práctica, ningún comentario de Srila Prabhupada, nada. Me hallaba casi al límite. Tenía que concentrarme mucho y superar mi nerviosismo y recordar lo que debía hacer. Nunca antes le había hecho masajes a nadie. ¿Qué decir de tocar a su divina gracia? De modo que oré mentalmente a Krishna para que por favor me diera la suficiente inteligencia para hacerlo bien, para el placer de Srila Prabhupada. De modo de asegurar una apropiada actitud de servicio, primero ofrecí a Srila Prabhupada mis humildes reverencias, antes de tocarlo. Prabhupada estaba sentado con las piernas cruzadas, mientras yo luchaba con mi nerviosismo, arrodillado justo delante suyo. Aferré el frasco de aceite de sándalo, vertí unas pocas gotas en la palma de mi mano y comencé a dar masajes en la cabeza de Prabhupada. La madera de sándalo posee propiedades refrescantes y por lo tanto es buena para el cerebro. Al cabo de solo un minuto, mis pulgares y dedos comenzaron a dolerme muchísimo. Cada nudillo dolía tanto que pensé que mis manos se iban a derretir. Era una sensación nunca antes experimentada. Mi mente se inundó de señales de protestas, las cuales luché por trascender. Oré a Krishna por la determinación de no fracasar en mi primer intento. Al concentrarme en tratar de complacer a Srila Prabhupada, pude conservar el movimiento de mis manos sin interrupción. Afortunadamente, el dolor desapareció pronto. Mis manos aflojaron y presioné y froté la suave y afeitada cabeza de Prabhupada sin problema. No conociendo ninguna técnica en particular, simplemente traté de pensar en cómo sería el recibir un masaje, cómo se sentiría cada dedo o pulgar y obré de acuerdo a ello. Me cuidé mucho de no tironearlo, arañarlo ni empujarlo, dándole al mismo tiempo un masaje suave pero firme, trabajando el aceite sobre la piel acabadamente. No era meramente una cuestión de frotar con el aceite. El truco, me di cuenta, consistía en aplicar placer, moviendo mis dedos y pulgares hacia adelante y hacia atrás, mientras sostenía su cabeza en equilibrio y firme. Fui en extremo cauteloso al masajear sus sienes, frente y alrededor de sus ojos, pues el aceite podía hacer que los pulgares rebalaran fácilmente. Al cabo de 15 minutos, me moví hacia la espalda de Prabhupada y apliqué el aceite de mostaza que se emplea en el resto del cuerpo.
El aceite de mostaza vitaliza y tonifica la piel, dando calor al cuerpo. Pasé otros 15 minutos presionando, apretando y ondeando los músculos flexibles de su cuello, hombros y espalda. Con movimientos circulares de los pulgares, hacia arriba y hacia abajo, terminé con la parte inferior de la espalda y la columna vertebral. Luego, moviéndome hacia su costado derecho, me senté con las piernas cruzadas para masajear su pecho y estómago. Estos movimientos eran todos circulares, hechos con las palmas de mi mano, dirigiendo todo el tiempo el masaje hacia su corazón. Centrándome intensamente en el trabajo de mis manos, no me di cuenta que estaba sentado demasiado cerca de su divina gracia, que él estaba respirando directamente al costado de su rostro. Me sentí avergonzado cuando Prabhupada súbitamente se alejó de mí, medio girando su cabeza para mirarme de costado. Me previno y anoté mentalmente el recordarlo en el futuro. Tras 10 minutos, me moví hacia su brazo derecho. Con su brazo estirado y la mano apoyada con la palma hacia abajo sobre mi rodilla derecha, trabajé sus bíceps, antebrazos, cintura y las articulaciones de su mano. Observé que sus manos eran muy finas, en especial las palmas, muy suaves y delicadas. Me sentí sumamente aprensivo cuando tuve que tironear de las articulaciones, tirando de cada dedo, pues debía hacerlo lo bastante fuerte. Horribles pensamientos de dislocación corrieron por mi mente, pero a Prabhupada no parecía importarle en absoluto. Al cabo de 20 minutos, sobre su lado derecho, me moví hacia su brazo izquierdo y repetí el procedimiento. Luego, me moví frente a él. Él estiró sus piernas y pasé unos 15 minutos con cada una. Primero su pierna izquierda y finalmente la derecha. Prabhupada me advirtió que no tocara su rodilla, que aún estaba lesionada por su reciente choque automovilístico en Mauricio. Él se estaba tratando con un preparado de gui caliente y hojas de neem. Di un cuidadoso masaje a sus miembros, pantorrillas y cadera, y terminé con sus pies, los cuales hice un esfuerzo por masajear lo mejor posible, restregando mis pulgares hacia arriba y hacia abajo sobre sus arcos superiores y presionando las articulaciones en la yema de cada pie. Finalicé tirando de cada dedo individual, dando un ligero pellizco a las porciones terminales suaves de carne. Esto causó que mi pulgar y dedo índice se unieran al salir de las puntas de sus dedos. Ahora poseo cierta comprensión práctica de lo que significa pies de loto, pues los pies de Prabhupada son sorprendentemente suaves y delicados, tal como los pétalos de una flor. Al cabo de 1 hora y media, concluí a regañadientes mi servicio, ofreciendo nuevamente reverencias. Srila Prabhupada se puso de pie, tomó un poquito de aceite de mostaza en su mano y lo aplicó a los diversos orificios de su cuerpo, los oídos, las fosas nasales, el órgano genital y el ano. Luego, bajó a bañarse y a tomar su almuerzo. No dijo una sola palabra durante todo el masaje, sino que estuvo sentado en silencio con los ojos cerrados y el cuerpo relajado, reluciente y brillante bajo el amable sol de invierno. Más tarde me sentí aliviado y animado, porque Prabhupada comentó que le había hecho un buen masaje. A media tarde, tomé un rickshaw hasta el puesto de flores de Chandni Chowk, en la vieja Delhi, y compré una guirnalda más grande que encontré, tal como lo hice ayer. Me llevó más de 1 hora ir y volver,
debido al ruidoso, sucio y nocivo tráfico de Delhi, pero valió la pena. Esperé para presentarla a Prabhupada al comienzo de su darshan a las 4:30 p.m. Estuvo complacido de recibirla y eso me dio la excusa para quedarme en el darshan y pasar más tiempo con él. Ya se han difundido las noticias de su llegada, de manera que los bienquerientes y miembros vitalicios han venido a verlo. Srila Prabhupada también se reunió con varios potenciales traductores del inglés-hindi. Está ansioso porque se publiquen sus libros en los idiomas hindúes, pero hasta ahora, en ISKCON, no tenemos traductores hábiles entre los devotos. Así pues, Gopal Krishna ha estado solicitando públicamente traductores calificados de hindi. Srila Prabhupada en persona entrevistó a todos los candidatos, quienes respondieron, verificando cuidadosamente su comprensión filosófica, así como sus talentos intelectuales. Él quiere estar seguro que el traductor sea capaz de convertir con precisión el mismo significado del texto original y que ninguna pizca de impersonalismo se perciba en la traducción de sus libros. Desafortunadamente, India está efectuando interpretaciones falsas del Shastra, contaminados primordialmente por la noción mayavada de que Dios es impersonal. De modo que encontrar a alguien libre de tal influencia impura no es tarea fácil. El darshan terminó alrededor de las 7 p.m. Luego que los invitados se fueron, su divina gracia se sentó con su secretario y los directivos del ISKCON regional. Discutió sus actividades de prédica, aconsejando y dando sugerencias. Harikeya me pidió que me fuera junto con los invitados. Él quería dejar bien claro que aunque voy a dar masajes a Prabhupada por un par de días, no debo considerarme un miembro del grupo personal de Prabhupada. Me pareció un poco fuera de lugar, dado que yo debía regresar a las 9 p.m. para su masaje nocturno, pero no me desanimé. En estos 2 últimos días ya he experimentado más asociación personal con Srila Prabhupada que en cualquier otro tiempo en los últimos 4 años como devoto. De modo que no me quejo. Solo anhelo los pedacitos de néctar que pueda conseguir. Cuando regresé, le presenté a Srila Prabhupada algunas medias gruesas, hasta la rodilla, de Australia. A la mañana está haciendo frío y yo tenía 2 pares nuevos que no había estrenado. Prabhupada miró inquisitivamente desde detrás de su escritorio. ¿Son de lana?, preguntó. Miré las etiquetas. No, Srila Prabhupada. Oh, su reacción fue de ligero desencanto y sin decir nada más, continuó con su trabajo. Pensando que Prabhupada no quería las medias, Harikeya Prabhu me dijo que me las quedara. El masaje de la noche, que había parecido ser más sencillo que la sesión de la mañana, fue en realidad más difícil. La casa estaba tranquila, las luces apagadas, Srila Prabhupada cabeceaba ligeramente y yo debía dar mi masaje, con solo mi mente inquieta y deambulante como compañía. De no haber sido por el dolor de mis piernas, por causa de estar parado en el mismo sitio, hubiera sucumbido fácilmente a la fatiga. Igualmente, me las arreglé para seguir, apretando y retorciendo suave, pero firmemente, a través del dhoti finito de Prabhupada, arriba y abajo, arriba y abajo. Al cabo de 20 minutos, su fue la señal de que mi primer día como masajista había concluido. Regresé al templo a descansar, sintiéndome satisfecho con mis primeros intentos por servir personalmente a su divina gracia y completamente animado por el íntimo contacto
que había tenido con él. Noviembre 28 de 1975. A las 6 de la mañana, Harikeya entró jadeante al pequeño Brahmachari Ashram exclamando: «¿Dónde están las medias? Prabhupada las está pidiendo». Su cara se demudó cuando observó que yo ya estaba usando uno de los pares. Naturalmente, no podía darle esas. Por fortuna, el otro par aún estaba sin estrenar. Él se las llevó agradecido a Srila Prabhupada. Le calzaron perfectamente y las usó en su paseo. Srila Prabhupada asistió a un programa matutino en la colonia York organizado por el señor Susil Ansal, el yerno del propietario de la compañía Tiger Lock, el señor Saigal. York es un barrio algo prestigioso, próximo a los jardines Lodi, uno de los sitios históricos de Nueva Delhi. El programa se celebró en el salón de la comunidad local, un edificio grande, feo, sin detalles y no acogedor, con un interior cavernoso, reminiscencia de un salón de clase. Un pequeño pero interesante auditorio se había reunido para oír a Srila Prabhupada brindar una excelente conferencia del quinto canto del Srimad Bhagavatam sobre las instrucciones del rey Rishabhadev a sus 100 hijos. Como siempre, ya sea que hable a una sola persona o a 10.000, la oratoria de Prabhupada fue grave y cabal. Se abocó por completo a la enorme tarea de atravesar en forma cortante las nubes de ilusión que mantienen a todo ser viviente firmemente atado a la existencia material. Srila Prabhupada explicó que nuestro verdadero problema es este cuerpo. Numam pramata kurute vikarmat yat indriya pritaya aprinoti. Ahora nos hemos vuelto locos, corriendo tras la gratificación de los sentidos. Mata significa loco, y cuando se añade el prefijo pra, significa suficientemente loco. No solo loco, sino suficientemente loco. Y nos ocupamos en actividades que están prohibidas. Esto se llama vikarma. Explicó que el conocimiento para liberarnos de esta locura depende de la autoridad que aceptemos. Uno puede aceptar las opiniones materialistas de los científicos materialistas, que no se basan en otra cosa que en la mera especulación. O uno puede aceptar el conocimiento yástrico, el cual es práctico, autorizado y aceptado por todos los grandes pensadores y personas santas. Desafiando a quienes aceptan los puntos de vista de los científicos, Prabhupada citó un ejemplo del Shastra, que describe la luna a mayor distancia de la Tierra de lo que está el Sol. De acuerdo con el Bhagavatam, está a 1.600.000 millas más lejos que el Sol. Los científicos dicen que el Sol está a 93 millones de millas de distancia de la Tierra, expresó, lo cual, si es aceptado, implica que la Luna está a unas 95 millones de millas de distancia. Entonces, preguntó, ¿cómo pueden los astronautas haber viajado hasta allí en solo 4 días? Quizás ustedes argumenten que no lo han experimentado en la práctica, mas ¿qué es lo que han experimentado? Ustedes también se enteran por los demás. Ustedes creen que han ido al planeta Luna. No han ido. Se han enterado por alguien, en el periódico. Eso es todo. Esa es su autoridad. Luego, si pueden creer en el diario, ¿acaso no puedo yo creer en el Shastra? Es otra fuente de conocimiento. Pero hay quienes toman una fuente y otros toman otra fuente. Nuestra fuente de conocimiento es Krishna, o los discípulos de Krishna.
Esa es la fuente del conocimiento. Aroha Pantá, conocimiento que proviene de las autoridades superiores. Prabhupada brindó una conclusión concisa, refiriendo con franqueza a su auditorio sofisticado y de alguna manera occidentalizado, cuál era su verdadero propósito en la vida. Ustedes tienen que aceptar este proceso de austeridad por el cual purifican su existencia. Luego, obtendrán la vida inmortal, eterna. Eso es ciencia. Esta literatura Bhagavad, esta literatura védica, les está brindando información sobre cómo recibir su vida original y eterna. Esa es la misión de la vida humana, no enloquecer como los cerdos y los perros y simplemente trabajar muy duro, donde hay excremento, y comerlo y fortalecerse un poco y luego disfrutar de los sentidos. Eso no es vida. En la forma humana de vida, si no purificamos nuestra existencia, no realizamos a Dios. Si no entendemos cuál es mi relación con Dios, entonces simplemente estamos desperdiciando la vida como los gatos y los perros. Estas cosas deben ser detenidas, y nuestro movimiento de conciencia de Krishna está creado para frenar esta civilización pícara y dar vida. Muchas gracias. Hare Krishna. Prabhupada no pudo haber expresado con mayor lucidez el mensaje del Señor Chaitanya, estableciendo claramente que Él mismo es la autoridad espiritual indiscutible de esta era. Su poderosa clase nos colmó de una renovada convicción y entusiasmo para practicar conciencia de Krishna. El público respondió en general favorablemente, aunque algunas de las preguntas mostraron una cierta falta de atención. Empero, Srila Prabhupada respondió con paciencia a las mismas, con su singular estilo siempre respetuoso pero cándido. La primera pregunta fue: ¿qué opina del factor de la reencarnación? ¿Cree que tiene alguna importancia? Yo no creo nada, respondió Srila Prabhupada con franqueza. Ya lo he explicado, nosotros no pensamos, a lo mejor, quizás. El hombre persistió. ¿Usted cree en la reencarnación? Sí, está declarado en el Yastra. ¿Y qué opina? Yo no opino. Yo tomo el Yastra tal como es. Y al fin y al cabo, usted está escribiendo. Observando que no iba a ninguna parte, Prabhupada no se molestó más. Interrumpiéndolo, aceptó otra pregunta. Yo acepto que la meta es la autorrealización, pero mi problema general es que el alma es sumamente difícil de concebir. Pero es muy difícil, indudablemente, dijo Srila Prabhupada. Pero si usted trata desde el principio de la vida, eso lo declara Prahlad Maharaj. Él era un niño de 5 años. En las horas del recreo, los otros niños de los demonios jugaban y Prahlad Maharaj solicitaba que se sentaran y lo escucharan. Él predicaba: mis queridos niños, no arruinen su vida jugando. Ahora, este es el periodo de comprensión del Bhagavad Dharma. Bhagavad Dharma significa entender a Dios y nuestra relación con Dios y obrar conforme a ello. Quizás hayamos cometido errores en nuestra vida, pero si entrenamos a nuestros niños en el sistema de Brahmachari y ellos van comprendiendo de a poco el Bhagavad Dharma, al menos su vida se vuelven perfectas. Y en el Bhagavad se ordena, en esta instrucción de Rishabhadev: Pitana sasyat, Janani na sasyat, Swayano na syat, Gurur na sasyat. Uno no debe volverse un guru, uno no debe volverse un deudo, uno no debe volverse un padre, uno no debe volverse una madre. Na mochayet yat samupet ta mrityum. Si uno no puede aleccionar a sus hijos
sobre cómo evitar la muerte. Este es el deber de los custodios, del gobierno, cómo evitar la muerte. ¿Dónde está esa educación? Así pues, ese es el defecto de la educación moderna, no hay entrenamiento. Así, pasa una civilización muy peligrosa. El hombre buscaba algo más inmediato. Swamiji, yo estaba preguntando otro punto diferente, en el sentido de que estamos muy desamparados. Nacemos como ser humano, con debilidades y limitaciones que no son propias, como ser kama, kroda, moha, loba, lujuria, ira, ilusión, codicia. Sí, eso lo sé, le aseguró Prabhupada. Pero usted puede corregirlo siempre y cuando quiera hacerlo. Pero si usted no quiere corregirse, ¿qué se puede hacer? Si usted piensa que tiene muchos defectos, usted corrige sus defectos. Tal como estos jóvenes europeos y americanos. Ellos eran todos buscadores de sexo ilícito, intoxicados y comederos de carne. Esa es su ocupación diaria. ¿Cómo es que lo han abandonado? Ellos dijeron que nos corregiremos. Usted corríjase y podrá hacerlo. ¿Está preparado para corregirse? Aún incapaz de asimilar que la corrección dependía de su propia elección, el hombre contestó: ¿por qué la naturaleza nos ha dado? La naturaleza lo ha hecho un perro. ¿Por qué ha de seguir siendo un perro? Usted debe convertirse en un ser humano. Ese es su deber. Luego de otra pregunta, Prabhupada terminó. El público estaba bastante satisfecho y el señor Ansal finalizó el programa con un discurso final alabando a Srila Prabhupada, su divina gracia. Luego volvió al templo a tiempo para su masaje. Fue durante el masaje del mediodía de Prabhupada que cometí mi primer error principal como sirviente. Debido a su corazón débil, Srila Prabhupada necesita bañarse en agua tibia, la cual, a diferencia de Occidente, no está generalmente disponible en las casas hindúes. Upendra me había mostrado la forma de implementarlo con un recipiente de agua y un calentador portátil de inmersión en el Varsati, la pequeña habitación del techo, al comienzo del masaje. Lleva unos 20 minutos que el agua se caliente, de modo que el sirviente debe recordar apagarlo a mitad del masaje para que el agua no sea demasiado caliente. Luego, se supone que debo llevarlo al baño de abajo, donde Srila Prabhupada lo mezcla con otro balde de agua fría, de acuerdo a su gusto. Bien concentrado en el masaje, me olvidé completamente de calentar el agua hasta casi al final del masaje. Así pues, Prabhupada tuvo que esperar. Yo estaba avergonzado de mi estupidez. Él estaba ligeramente desconcertado, pero tuvo la amabilidad de no reprocharme. Pienso que se debió a que soy nuevo en el servicio y a mi remordimiento. Arikeya usualmente trata de hacer las cosas horario, de modo que el almuerzo esté listo justo en el momento en que su divina gracia termina con su baño y vestido. Y aunque ayer Arikeya Prabhu dejó bien en claro que se me permite entrar al apartamento de Prabhupada solo durante el masaje y las horas del darshan, hoy estuvo demasiado ocupado cocinando como para echarme después del masaje. Entonces, demorándome unos minutos más, tuve la oportunidad de ayudar a Harikeya a servir a Prabhupada su prasada. Prabhupada comió su comida sobre un chonki, una mesita de madera de un pie de alto, en su dormitorio. Primero le serví su thali, un plato lleno, con diversas preparaciones de sabji, arroz, dal, salsa y un dulce.
todo en sus respectivos potecitos. A los 5 minutos, Prabhupada hizo sonar una campanista. Harikeya, que estaba en el balcón, arrodillado ante el pequeño recipiente de carbón de leña, de inmediato lanzó un trozo de masa arrollada en los carbones. Manipulando expertamente un par de espumaderas, hizo que se cocinara de ambos lados. A medida que se inflaba, dentro de lo que parecía una cámara orgánica de aire caliente, lo retiró cuidadosamente y lo colocó en un platito, el cual luego me entregó. Así se le llevaron los chapatis calientes a Srila Prabhupada como lo pidiera, recién salidos de la cocina. El estilo de comida Dawa Madhavi es que esté fresco y caliente, y Srila Prabhupada comió 3 chapatis de esos. Oficiando de mozo, me pareció excitante correr hacia la sala, postrarme y luego servir el chapati caliente en el plato de Prabhupada. Él lo probó con movimientos aristocráticos y delicados, con sus dedos pulgar y mayor aventando el aire caliente. Luego de ventilarlo, tomó un pequeño trozo, empleando solo su mano derecha, juntó un poquito de sabji y se lo llevó el bocado a la boca. Después de comer, Srila Prabhupada fue al baño, mientras yo retiraba su plato y limpiaba el chonki. Prabhupada luego se sentó en su habitación de darshan para un breve descanso antes de retirarse a tomar su siesta de la tarde. Mientras tanto, Amsaduta, Harikeya y yo compartimos felices los remanentes de la comida de Prabhupada. Durante el darshan de la tarde, Prabhupada me hizo quedar de pie al lado de la puerta para repartir dulces a cada invitado a medida que se retiraban. Srila Prabhupada insistía en que cada invitado debía recibir algo de prasadam. Dado que no hay devotos disponibles para preparar los dulces, Prabhupada le ha dado permiso a Teshiyas para comprarlos en la confitería bengalí, en la esquina. Dijo que esos dulces debían ser ofrecidos a las deidades, pues son elaborados con ingredientes puros. Estas nuevas ocupaciones me han permitido quedarme en las habitaciones de Srila Prabhupada la mayor parte del día, si bien aparentemente en contra del mejor juicio de Harikeya. No obstante, Harikeya me ha brindado cierta orientación útil sobre cómo servir a Prabhupada con propiedad. Hoy me explicó que las reverencias deben ofrecerse cada vez que uno entra o sale de la presencia de Srila Prabhupada, ya sea que él está entrando o saliendo, o por nuestra propia cuenta. A partir de la experiencia de los últimos días, estoy comenzando a entender que la humildad lo es todo, la base fundamental sobre la cual se edifica todo otro servicio. Ser humilde es la única forma de contrarrestar las ofensas y es la clave para una buena actitud de servicio. Srila Prabhupada tolera la ignorancia si uno está ansioso por servir. Toda esta experiencia es maravillosa. Es sumamente bienaventurado estar tan cerca de la esencia vital de todo lo que significa la conciencia de Krishna, la asociación con el devoto puro del Señor y servirlo. Noviembre 29, 1975. Para su paseo de la mañana, Prabhupada siguió una ruta que nos llevó a través de Tansen Marg, cruzando la Casa Mandi hasta Shah Feroz, Curson, luego a la izquierda casi hasta la Puerta India, antes de girar por Tilak Marg y luego regresar. En el transcurso de la caminata, la conversación fue animada, predominando el diálogo ciencia versus religión.
Srila Prabhupada comentó sobre los numerosos Kala Kendras de la zona. Kala significa arte o cultura. En bengalí, Kala también significa engaño. Prabhupada señaló que, aunque se supone que sus presentaciones son culturales, para edificación y refinamiento de la vida humana, no son cultura en absoluto. Dijo que la verdadera cultura significa entender que todo proviene del alma. La gente concede atención a las actividades del cuerpo, tales como las vibraciones producidas por la lengua, sin entender realmente la causa. Cuando el cuerpo está muerto, ya no se canta más, aunque la misma lengua y oídos están presentes. Los científicos materialistas proclaman que todo es producto de una reacción química, pero ellos no pueden producir tales sustancias químicas. Cuando Ambarish Prabhu dijo que los científicos eran simplemente engañadores, él enfatizó con humor su punto, declarando que los científicos debían ser pateados en la cara. Ellos estaban ofreciendo a la gente cheques diferidos, prometiéndoles entregar pruebas de sus proclamas en el futuro. Pero la persona inteligente no debía ser engañada de esa manera. Karikeya sugirió que los científicos debían recibir su propio tratamiento. Deberían pagarle sus sueldos con cheques diferidos. No, no lo aceptarán. Eso no lo van a aceptar, sonrió Prabhupada. Les pagaremos en el futuro, bromeó Karikeya. Y Teshías añadió, cuando encuentren las sustancias químicas. Prabhupada se detuvo, entreteniendo a todos con una parodia sorprendente de un científico dependiente y su superior. Ahora muérete de hambre, en el futuro te pagaré, dijo imitando al superior. Luego, asumiendo la parte del científico, ¿qué voy a comer? Ahora pasa hambre, en el futuro tendrás tu paga. Todos nos reímos mientras caminábamos, y él continuaba exponiendo la necedad del hombre moderno en aceptar tales falsas promesas. Defendiendo a los científicos, Karikeya citó algunos de sus progresos. En Rusia, por ejemplo, ellos proclaman haber injertado otra cabeza en un perro. Prabhupada tuvo una rápida respuesta para él. Él señaló que Rávana tenía 10 cabezas y aún así no pudo salvarse de las manos de Rama. Rávana pensaba, ¿quién puede ser más inteligente que yo? Mas igualmente, el señor Ramachandra probó, sí, yo soy más inteligente que tú. Un devoto de Punjabi, Chaitya Guru, observó que en la India la gente ahora considera sus propias filosofías como desactualizadas y muestra un creciente interés por los libros rusos y la filosofía soviética. Prabhupada preguntó cuál era el fundamento de la filosofía marxista. Un devoto replicó, la materia es lo supremo. Sí, la materia es lo supremo, argumentó Prabhupada. ¿Por qué no combinan la materia y hacen que se mueva? ¿Qué es eso supremo que hace mover la materia? Si ellos no lo saben, entonces, una vez más, un pícaro, es a tanta filosofía y a tanto comunismo. ¿Por qué cuando Stalin y Lenin murieron, se quedaron con simplemente materia? ¿Por qué no se movían? ¿Dónde está esa materia? Karikeya trató de argumentar que el marxismo es realmente una filosofía social. Explicó que el punto principal del marxismo es eliminar la condición injusta del mundo, unos pocos muy ricos y el resto muerto de hambre, como en la India. Los comunistas tratan de abolir a los pobres, tomando el dinero de los ricos. Otra vez eso, estamos tratando de abolir, se burló Prabhupada.
otra vez el cheque diferido. Ambarish, un multimillonario por su propio derecho, acotó una observación pertinente. En Rusia todos son pobres. Pero al menos son iguales, respondió Harikesh. Nuevamente, Prabhupada lo derrotó. Bueno, cuando te vuelvas pobre, entonces habrá una igualdad natural. No hay hombres ricos, y todos son tontos, entonces todos son iguales. Eso es todo. Prabhupada señaló que los taxistas de Moscú son tan pobres que incluso ruegan por dinero extra. La mayoría de la gente es tan pobre que ni siquiera puede tomar un taxi. Caminan por la calle. Sí, razonó Harikesha. Pero ¿por qué debe haber alguien rico y yo tengo que ser pobre? ¿Qué le da el derecho de poseer dinero? Eso pasa en todas partes, respondió Prabhupada. Girando su cabeza hacia Ambarish, continuó. Él nació en una familia muy rica. Yo nací en una familia pobre. ¿Por qué pasa esto? Sí, eso es injusto, dijo Harikesha. Quiero decir, yo debería tomar este dinero. No, no es injusto. Es el arreglo de la naturaleza. Uchá bachá. ¿Por qué se han convertido en animales? ¿Por qué se han convertido en hombres? Las mismas entidades vivientes. Casualidad, declaró Harikesha. Prabhupada se detuvo. ¿Casualidad? ¿Quién ordena esta oportunidad? ¿Puedo convertirte en un perro por casualidad? Eso no es posible. No existe tal casualidad. Es por karma phala, el fruto de las actividades pasadas. Tal como si te infectas con alguna enfermedad, sufres esa enfermedad. Esto le sucede al pícaro. Quien es inteligente, no se infecta. Siempre es precavido. Por lo tanto, esta casualidad de infección no existe. En realidad, no se puede decir casualidad. Eso se debe a vuestra ignorancia. Ustedes crean la casualidad. ¿Por qué ustedes no saben lo que va a suceder después de algo? Por causa de la ignorancia. Dicen casualidad. Pero si ustedes lo saben perfectamente, entonces la casualidad no entra. Un estudiante inteligente no piensa, voy a aprobar por casualidad. Él estudia apropiadamente, se presenta al examen, brinda la respuesta correcta. No es casualidad. Y si él pensara, está bien, aprobaré el examen por casualidad, ¿sería muy inteligente? Estos bribones hablan de ese modo. No hay cuestión de casualidad. Debido a la ignorancia, cometen algo infeccioso y sufren. Y como no lo pueden explicar, dicen que es el azar. No es el azar. Se debe a alguna causa. Hamsadutta dijo que Marx había filosofado que el sistema capitalista iría a colapsar eventualmente por causa del mismo, y que el comunismo sería la salida natural. Aunque eso fuera verdad, Prabhupada no habría de concederle ningún crédito a Marx. Dijo que cuando no hay capital, naturalmente se harían comunistas. Eso ya lo predijo Vyasadeva. Esa no es una idea comunista. Ese es el futuro de Kali Yuga. Eso se menciona en el Bhagavatam. Achina dará Dravina y Asyanti Girikaranam. Serán asolados por el hambre, los impuestos y la inanición. Se desconcertarán naturalmente. Achinna. Eso ya se ha dicho. Observó que en los países comunistas la gente debe hacer colas por horas para obtener las comodidades básicas. Todo eso se debe al ateísmo. Transitando sendero abajo hasta la oficina de transportes hindú, doblamos a la izquierda, en el camino Sikandra, regresando por el camino Tordal Mal, cruzando el camino universitario, bajando por el camino Barbar.
Mientras nos abríamos paso por los sucios senderillos, Prabhupada llamaba intermitentemente nuestra atención hacia el estado de deterioro de la capital de la India. Dijo que la gente pasaba hambre, e igualmente construían museos de historia natural y demás, para mostrar montones de piedras muertas y huesos. Este engaño y embuste prosigue, dijo, a costa de la sangre del hombre pobre. Hay tantos edificios, pero no hay uno solo donde se analice la cultura espiritual, aunque es el verdadero fundamento de la vida. Al llegar de vuelta al templo, Prabhupada dio por terminada la charla con una observación colectiva. La civilización colapsará muy pronto, en todo el mundo. Sufrirá un colapso, ya sea que traigan este istmo o aquel istmo. Esta civilización sufrirá un colapso. La gente se volverá loca, acosada de muchísimas maneras. Cuando está abrumada por tantos problemas, se suicida. Esa es la posición que está viniendo. O empieza una guerra, dijo Harikesh. Sí, convino Prabhupada. Cuando el gobierno no puede arreglar nada, empiezan una guerra. Ambarish ha venido a Delhi con un propósito especial. Planea financiar un nuevo progreso en Kurukshetra y ya ha donado $150,000 para el proyecto. Prabhupada quiere construir una universidad Varnashram allí, así como un templo de Krishna y Arjuna. Con este fin, se ha puesto en contacto con Gusarilal Nanda, el anterior ministro de Vivienda y 2 veces primer ministro de la India. Gusarilal Nanda ahora se halla a cargo de un fondo especial para desarrollar la zona de Kurukshetra para los peregrinos. Nandaji llegó al templo al mediodía y subió a la terraza. Mientras Prabhupada se hallaba sentado en la esterilla de paja, en su gamya, recibiendo el masaje, Nandaji se sentó en una silla. Hablaron del proyecto de Kurukshetra. Primero, analizaron el trabajo que Nandaji había efectuado para restaurar y desarrollar la zona de Kurukshetra y cuáles serían los requerimientos de Prabhupada para su universidad propuesta. Luego, gradualmente, abarcaron temas más generales. Al final, convinieron en reunirse una vez más, el 1 de diciembre, en Kurukshetra. Prabhupada examinará la tierra y continuará con las charlas sobre sus planes para el desarrollo del lugar. Más tarde, alrededor de las 9 p.m., Prabhupada terminó de comer un poquito de prasadam y luego me pidió que llevara su plato, junto con una cesta de frutas que le habían dado temprano, a la noche, abajo al templo. La fruta debía ser entregada a las deidades y el plato de Srila Prabhupada debía ser lavado y limpiado. Tomando su plato en una mano y la fruta en la otra, me dirigí hacia la puerta. Pero Prabhupada me detuvo de inmediato. Señaló que el plato estaba sucio, pues en él se había comido. Yo lo había levantado, me había contaminado por tocarlo, y luego toqué la fruta a ser ofrecida a la deidad. Me dijo que me lavara las manos y tomara las cosas por separado. Todos sonreímos ante su razonamiento y mi torpeza. Desde mi punto de vista como discípulo, tanto el Guru como Dios debían ser adorados al mismo nivel. Lo que más prevalecía en mi mente fue el pensamiento de que cada pequeña oportunidad por prestar algún servicio es para mi propio beneficio. En otras palabras, pensé que me estaba purificando simplemente por tocar el plato en el que Srila Prabhupada había comido. Él, sin embargo, se consideró a sí mismo un humilde sirviente de Krishna.
De tal modo, consideró que el plato estaba contaminado, dado que él posee un nivel tan elevado de pureza, y puesto que la fruta debía ser ofrecida a la deidad, Srila Prabhupada no podía en consecuencia aceptar la mezcla de ambas cosas. En presencia de Prabhupada se estaba evidenciando bastante claramente que poco aprendí en casi 4 años en el movimiento. Al estar con Srila Prabhupada, se me abre una perspectiva completamente nueva en relación al servicio devocional. Como asistente de Prabhupada, hay que aprender a ver las cosas desde su punto de vista y eso debe imponerse al propio criterio. Noviembre 30, 1975. Mientras Srila Prabhupada tomaba su masaje en la terraza, vino Hamsadutta Prabhu a reunirse con él. Luego de sentarse por un rato y leer el quinto canto del Srimad Bhagavatam, le expresó a Prabhupada su aprecio por el volumen recién publicado. Prabhupada charló un poco con él, disfrutando del placer de estar sentado bajo el sol. Dijo que los Rayarsis de eras anteriores, todos hicieron sus capitales en la India, debido al clima agradable y soleado. Incluso en los días invernales hay sol y calor, y en el verano las noches son muy placenteras y suaves. Hamsadutta preguntó a Srila Prabhupada sobre la posibilidad de abrir un centro en Kabul. Explicó que los residentes de allí han mostrado interés por nuestra sociedad, y un buen número de jóvenes occidentales atraviesan la zona, muchos de los cuales son receptivos para aprender sobre la vida espiritual. Srila Prabhupada declaró positivamente que es su deseo ver un centro en cada ciudad del mundo. Alentó a Hamsadutta a seguir adelante y a tratar de establecer algo. Gopal Krishna se unió a nosotros en la terraza para finalizar los arreglos para el viaje de mañana a Kurukshetra. Cuando le preguntó quién acompañaría a su divina gracia en el viaje, Srila Prabhupada, alzando ligeramente su cabeza, de inmediato me señaló: él puede ir. Gopal Krishna acusó una ligera sorpresa, puesto que solo soy un reemplazo temporal. ¿Harisauri, Srila Prabhupada? A lo que Prabhupada respondió: bien, tengo que tener mi masaje. De modo que por la gracia de Prabhupada y para mi gran satisfacción, mi periodo como sirviente ha sido extendido y tendré mi primera oportunidad de viajar con su divina gracia. Desafortunadamente, hoy fallé de nuevo con el agua caliente para su baño. Recordé ubicar el calentador en el balde de agua, pero me olvidé tontamente de encenderlo. Esta vez, Srila Prabhupada se exasperó y me retó, porque tuvo que esperar hasta que el agua se calentara. No pude decir nada. Bajé la cabeza, sintiéndome muy mal. Es la segunda vez en 3 días y no había excusa. Ahora, puedo entender que aunque Prabhupada es muy tolerante de los errores producto de la inexperiencia, espera que aprendamos de nuestros errores. Él quiere que actuemos con inteligencia clara, considerando esto como una sintonía de conciencia de Krishna. Después de tomar el prasadam del almuerzo, Prabhupada se sentó por un momento en la sala para descansar. Luego atravesó las habitaciones de los sirvientes en dirección a su dormitorio para su siesta de la tarde. Hamsadutta, Harikesha y yo estábamos en la habitación de los sirvientes almorzando. Cuando él entró, ofrecimos nuestras reverencias. Yo estaba sentado en el piso, comiendo de un bol con una cuchara, y al arrodillarme, bajé la cuchara y descansé mi mano en la rodilla. De inmediato Prabhupada me miró y dijo: «Oh, ¿estás comiendo y entonces
colocó su mano en diferentes lugares de su cuerpo como para ilustrar a un niño que contamina sus ropas con su mano sucia. Estuve a punto de decir instintivamente: bueno, Srila Prabhupada, mi mano no está sucia. Estoy comiendo con una cuchara. Pero lo pensé mejor y me frené. Era obvio que Prabhupada podía apreciar eso. Realicé que Prabhupada simplemente tenía una mejor comprensión de lo que es la limpieza. Se rió. Mientras caminaba hacia su dormitorio, sacudió la cabeza diciendo: todos ustedes son melechas. Luego, nuevamente a la noche, sin haberme lavado previamente las manos, tomé una jarra de agua después de asir el plato de Srila Prabhupada. Srila Prabhupada lo notó de inmediato y me corrigió. Se rió y me dijo que no me preocupara. Es la posición del gurú, dijo, encontrar faltas en el discípulo y corregirlo. Fue a la vez placentero y embarazoso ser el receptor definitivo de la reprobación de Prabhupada. Su nivel de pureza es muchísimo más elevado que el nuestro. Por su pertinente observación y crítica objetiva, nos está entrenando en los niveles más altos, capacitándonos para servir a Krishna. Me siento muy afortunado de que Prabhupada me esté entrenando con tanta paciencia. Pese a que a veces nos llama melechas, en realidad está muy orgulloso de sus discípulos occidentales. Él le enseña constantemente a los invitados la forma en que hemos sido transformados. Estos incidentes me han hecho realizar que Srila Prabhupada posee una paciencia infinita para entrenar a sus discípulos. Aunque quizás haya dado estas instrucciones cientos de veces en los últimos 10 años, está igualmente dispuesto a enseñar pacientemente las mismas cosas una y otra vez a cualquier discípulo nuevo, siempre y cuando ese estudiante tenga una actitud de servicio humilde y esté ansioso por aprender. Finalmente, se ha precisado el esquema de Srila Prabhupada para ir a Kurukshetra el 1 de diciembre y a Vrindavan al día siguiente. Gopal Krishna me informó hoy que en cuanto Prabhupada llegue a Vrindavan, tengo que partir de inmediato a Calcuta para ayudar en la conducción. Harikesha también dejó bien en claro que él ya ha hecho los arreglos para que otra persona se ocupe de dar los masajes en Vrindavan. De modo que mi breve tránsito, me apena decirlo, está llegando a su fin. Pero igual tengo un sentimiento de inmensa gratitud porque se me haya permitido el servicio personal de su divina gracia en estos últimos días. Es algo que nunca hubiera esperado ni merecido. En verdad, la misericordia sin causa de Srila Prabhupada y de Krishna. 1 de diciembre 1975. Kurukshetra. Al despuntar el amanecer, Srila Prabhupada y su grupo partieron en 2 automóviles hacia el famoso Tirtha de Kurukshetra, el lugar donde el Señor Krishna habló el Bhagavad Gita a Arjuna hace unos 5000 años. Prabhupada iba en el primer automóvil con Harikesha, Gopal Krishna y Hamsaduta Prabhus. Chaitya Guru, Ambarish y yo detrás. Saliendo de Nueva Delhi, en dirección norte, viajamos por unas 3 horas hasta llegar a destino. Kurukshetra aún es un sitio popular de peregrinaje, como lo era hace miles de años antes de la aparición del Señor Krishna. Es una ciudad pequeña, pero hay muchos templos. Cada año, especialmente durante un eclipse solar o lunar, millones de peregrinos se reúnen para bañarse en los grandes lagos y para visitar el sitio de la famosa batalla entre los Pándavas y los Kurus. Gulsarilal Nanda recibió a Srila Prabhupada en una casa de la vecindad. Desayunaron juntos y luego Nandaji los llevó a recorrer la zona conocida como Brahma Sarovar.
Este sitio en particular es el principal centro de peregrinaje. Consiste en un gran lago de aproximadamente 1,5 millas de ancho y 2/3 de milla de largo. Nandaji ha establecido un fondo llamado Manavadharma con el propósito de desarrollar la región y hasta hoy ha invertido 1,5 crores de rupias, alrededor de $500,000. Todo este dinero provino de concesiones del gobierno. El lago es impresionante, con un agua excepcionalmente limpia. Todo a su alrededor, a espacios regulares, en sus orillas, había ghats de baños, con instalaciones separadas para las mujeres. El plan de Nandaji es crear eventualmente escalones que conduzcan al agua, a lo largo de toda la costa. En el horizonte pudimos apreciar una hilera de construcciones y templos en la orilla opuesta, uno de los cuales era uno de la Gaudiya Math. Nandaji llevó a Prabhupada por los alrededores hasta un tanque, donde señaló unos lotes de terrenos disponibles para el desarrollo, así como cierta tierra a lo largo de la orilla del lago. Era claro que quería que Srila Prabhupada comprara una parcela de terreno, aunque Prabhupada hubiera preferido que Nandaji donara algo a ISKCON. Prabhupada no parecía demasiado impresionado con la oferta. Preguntó sobre la poca elevación de la tierra y la posibilidad de que se inundara en la estación de las lluvias. En general, Prabhupada parecía dudar de algún modo, pero igualmente expresó cierto interés. Nandaji ha reunido una considerable corte de personas que lo glorifican y lo consideran un líder espiritual, a la vez que un hombre de Estado. Alrededor del tanque pudimos apreciar una estatua muy grande de Nandaji, y a medida que continuamos con nuestro recorrido, sus secretarios lo alababan constantemente. Por cierto, sus esfuerzos por mejorar la zona son impresionantes. Además, el progreso del Brahma Sarovar le enseñó a Prabhupada un nuevo sistema de irrigación. El mismo alimentaba a un pequeño depósito de bombeo construido sobre un pequeño canal que corre a través del Brahma Sarovar. Fue diseñado para abastecer de agua a todo el distrito. Luego, llevó a Prabhupada a un pequeño Koyala y finalmente a una nueva farmacia ayurvédica recién establecida. Mientras Prabhupada tomaba su masaje en el jardín trasero soleado, Nandaji tomó asiento en una silla y habló sobre sus planes futuros para mejorar la región. También expresó sus ideas para reforzar la vida moral y espiritual de los hindúes, en especial de los jóvenes. Él opina que su sentido de los valores está siendo erosionado por los poderes del materialismo y del ateísmo. La conversación se centró en la filosofía del Bhagavad Gita como el fundamento para lograr eventuales cambios positivos. Aunque Nandaji tomó la palabra inicialmente, comenzando el diálogo, de a poco se fue callando, hasta que terminó escuchando lo que Prabhupada tenía para decir. El Bhagavad Gita, señaló Prabhupada, debe ser comprendido y asimilado con propiedad antes de entregarlo a los demás. Por lo tanto, tiene que ser aceptado exactamente como Krishna lo habló primero al dios del sol, Vivashvan, y más tarde Arjuna aquí en Kurukshetra. Ante la mención del dios sol, Nandaji expresó cierta duda sobre la forma en que esto debía ser interpretado. Él lo consideraba en cierto modo simbólico, pero Srila Prabhupada explicó que Vivashvan existe realmente y que todo lo del Gita es concreto, no simbólico. Nandaji se reclinó en su asiento
mientras Prabhupada dilucidaba las descripciones védicas de la vida en otros planetas tales como el Sol y la Luna. Citó la declaración del Señor Krishna en el Gita de que las entidades vivientes son tanto nitya, eternas, como sarvagata, omnipresentes. Esto quería decir, expresó, que no son afectadas por ninguna condición material y que se las halla en todo el universo. Sri Krishna señala específicamente que el Atma no es quemada por el fuego, de manera que la declaración de Krishna de que él habló la ciencia del Bhagavad Gita al dios Sol debe ser tomada tal como está literalmente y no como algo simbólico. Ante la urgencia de Nandaji, Prabhupada también describió la posición del Sol, la Luna y otros planetas conforme al Srimad Bhagavatam. En apariencia, Nandaji nunca había considerado que el Gita debía ser aceptado literalmente. No obstante, continuó escuchando atentamente a medida que Srila Prabhupada orientaba hábilmente el análisis. Prabhupada no creó una controversia, aunque el tema esencial podía haberla generado. Él mantuvo las cosas a nivel de una agradable conversación. Le permitió a su compañía revelar su posición y luego, gradualmente, lo llevó más cerca del punto de vista consciente de Krishna. Animó a Nandaji a estudiar el Gita e incluso sugirió que, dado que se había retirado de la política, podía considerar el tomar sannyas y predicar el mensaje de Krishna todo el tiempo. Nandaji se resistió visiblemente a ello. El mero pensamiento de ingresar a la orden de vida de renuncia lo hizo tambalear en su asiento. Tácticamente, Prabhupada no presionó sobre ese punto. Al cabo de unos pocos minutos, Nandaji cortésmente se retiró para permitir que Prabhupada se bañara y tomara su almuerzo. A Prabhupada le fascina escuchar y observar, en especial, cuando se trata con personas que son relevantes en la mira del común de la gente. Él habla con tal plena convicción y realización, y cita tantas referencias de los Vedas, que es muy difícil discutir lo que él dice. Empero, las personas materialistas de la India, pese a su apego profesional al modo de vida védico y a las enseñanzas del Gita, parece tener gran dificultad en aceptar los Vedas literalmente. Ellos aceptan solo la parte que les cuadra, dentro de su limitado punto de vista individual, e interpretan o evitan aquello que no se compadece con su sentido propio de lo que es lógico. Y la Prabhupada, de todos modos, nunca tapa las declaraciones de Sri Krishna o de ninguna autoridad védica con la especulación. Él acepta el Bhagavad Gita tal como es. En consecuencia, siempre es muy efectivo en cambiar las vidas de la gente, para bien. Tiene tal presencia, conocimiento y convicción que las personas como Nandaji sienten un respeto natural. Si aceptan o no su consejo, eso es otro tema. Inmediatamente después de almorzar, Nandaji llevó a Prabhupada a un recorrido por la Universidad de Kurukshetra. Prabhupada aseguró de que sus libros fueran dejados allí para un posterior examen. Luego, Prabhupada regresó a la casa de invitados y le dijo adiós a su anfitrión. Declinó tomar una decisión inmediata sobre la compra de la tierra, pero le aseguró a Nandaji que estaría en contacto con él en un futuro cercano. Srila Prabhupada descansó por 1 hora. Después nos preparamos para regresar a Nueva Delhi.
Al cabo de cierta discusión, de todos modos, Prabhupada decidió visitar otra zona de Kurukshetra menos desarrollada, llamada Jyotisar. Esta zona no ha integrado la mira de atención del fondo Manava Dharma de Nandaji, aunque tiene fama de ser el verdadero sitio donde se habló el Bhagavad Gita. Viajamos por la ciudad, pasando por los sitios del recorrido de la mañana. A unas 7 millas doblamos por una senda angosta, polvorienta, hasta un grupo modesto de construcciones. A la vera de un lago con orillas serpenteantes, observamos varios santuarios. Uno albergaba una deidad de Sarasvati, y en otro, Krishna se hallaba parado con una caracola en su mano derecha y el chakra en la izquierda. Pero lo más sobresaliente estaba al aire libre, bajo las ramas de un gran árbol bañano. Se dice que el árbol ha estado allí desde la época de la batalla, hace 5000 años. En ese sitio descubrimos una deidad de tamaño normal, el mármol blanco, de Sri Krishna y Arjuna en un carro, guardada en una casita de metal y vidrio. Arjuna estaba sentado, con las piernas cruzadas en la parte trasera del carro, con las manos juntas, y Krishna, pintado de azul, se hallaba sentado al frente, medio dirigiéndose a Arjuna. Su mano izquierda sostenía las riendas de los 4 caballos y su mano derecha estaba alzada con el pulgar y el índice formando un círculo, al estilo clásico mudra, que significa intercambio de conocimiento espiritual. Prabhupada caminó por allí inspeccionando detalladamente todo el área. Al cabo de 10 minutos, nos preguntó qué opinábamos. Libres de los reparos anteriores impuestos por nuestra calidad de invitados, todos expresaron su entusiasmo. Llegamos a la conclusión unánime de que tal pareciera que este era el principal sitio de peregrinaje. Todos sentimos la vibración espiritual de la zona. Una profunda sensación de sabiduría temporal y eternidad parecía impregnar la atmósfera. Harikeya señaló muy precisamente: el otro sitio era como los planetas celestiales, pero esto es Vaikunta. Prabhupada sonrió y dijo que debíamos construir un templo de Krishna y Arjuna aquí. Sugirió que se podía construir otro templo en Brahma Sarovar para Krishna, Balaram y Subhadra, porque ellos fueron allí a bañarse durante el eclipse solar. Se designó al Chaitya Guru para que negociara con Nandaji el asunto del terreno. Prabhupada también le pidió que tratara de obtener una donación de tierra en Jyotisar. Camino de regreso, Prabhupada comentó cándidamente sobre el progreso en Kurukshetra. Lo llaman Manava Dharma, actividad religiosa para la humanidad. Yo los llamo Pasu Dharma, vida animal. 1,5 crore rupias gastado y levantan una gran estatua para que las aves depositen allí su excremento, y no han instalado una sola deidad. Nueva Delhi. Llegamos alrededor de las 9 de la noche al número 9 del camino Todar-Mal. Sentándose en su habitación, Prabhupada preguntó sobre la correspondencia del día. Por lo general, la correspondencia de Prabhupada es manejada exclusivamente por su secretario. Pero dado que Hamsadutta había salido para buscar algo que comer en lo de Naru, Srila Prabhupada me envió al templo a recoger su correo. Cuando le alcancé las cartas, para mi gran sorpresa,
me pidió que las abriera y leyera su contenido. Fue un privilegio que acepté con ganas, pero nervioso. Abriendo los sobres uno por uno, leí los mensajes. Prabhupada también abrió algunas y los revisó. Justa Krishna Swami envió una desde Sudáfrica describiendo sus planes para comprar un Mercedes en Alemania y manejarlo aquí, para que Prabhupada lo use en la India. Había otra de Kirtiraj Das en Los Ángeles. Él se traslada a Europa para comenzar a predicar en Polonia. Otra más, escrita por Gopi Paranadhana Das, contenía una traducción del primer capítulo de la obra de Srila Bhaktivinoda Thakur, Sri Chaitanya Shikshamrita. Había asimismo varias cartas más. Justo cuando Prabhupada estaba terminando su lectura, entró Harikesha. Conmovido, al verme leer la correspondencia de Prabhupada, procedió a retarme sin tener en cuenta la circunstancia de que Prabhupada estaba sentado presente, justo frente a nosotros. «Esto solo debe hacerlo el secretario», dijo enojado. «Tú no tienes ni que tocar la correspondencia». Srila Prabhupada no dijo una sola palabra. Se limitó a ponerse de pie y a caminar tranquilo hacia su dormitorio para descansar. Harikesha, mientras tanto, continuaba remarcando su punto. «Si Brahmananda aún fuera el secretario, tú nunca hubieras hecho esto». De todos modos, se calmó cuando le expliqué que el propio Srila Prabhupada me había pedido que se lo leyera. Harikesha concedió que en esas circunstancias yo no tenía otro camino que hacerlo. En un sentido, Harikesha tenía razón. La correspondencia de Prabhupada es privada y no debe ser manipulada caprichosamente. Desde el punto de vista de Harikesha, yo soy meramente un ayudante temporal, y en tal sentido, debo tener cuidado de no pisar el dominio exclusivo de los sirvientes regulares de Srila Prabhupada. Caso contrario, el propio Prabhupada se perturbaría en sus actividades diarias. No obstante, ambos comprendimos que, a la vez que reconoce una cierta preeminencia en sus hombres más antiguos, en general Prabhupada no discrimina. El hombre justo no está al alcance, él emplea a cualquiera que esté disponible. Para él, somos todos discípulos en el servicio de Krishna, y él ocupa a todo aquel que tenga voluntad y esté disponible, de acuerdo a la necesidad y a nuestra capacidad individual. Aceptando mi acción como una respuesta inocente a un pedido directo de Srila Prabhupada, Harikesha se aplacó. Luego fui con Srila Prabhupada a darle su masaje. Al cabo de unos pocos minutos de silencio, en la suave oscuridad, mientras le daba cuidadosos masajes a sus piernas y pies, él me preguntó gentilmente si me había gustado la idea de tener un templo en Jyotisar. Dije, sí, sería muy lindo. Él sonrió y dijo, sí, Krishna habló su Bhagavad Gita allí. Luego cerró los ojos y se dispuso a dormir.